Bien, 29 minutos pasaron de las 3 de la tarde. Estamos haciendo Generación Rota aquí por Agofa TV y por FM 93.5. Ya está nuestra primera invitada de esta tarde, Cami Amatriaín. Es activista ambiental. Vino a charlar con nosotros y a ayudarnos a reflexionar también de este día, el Día Mundial del Ambiente, porque hay muchas cosas para traer de este tema. Cami, ¿cómo estás? Bienvenida. Gracias, chicos, gracias por invitarme. Estamos muy bien. Por favor, gracias por venir. Antes de hablar del ambiente, si les digo David Bisbal, ¿qué tema se les viene a la mente así? No, a mí se me viene el mundial. El del mundial. ¿Cuál era el del mundial? Uy, la peor. Ahí va. Sí, a mí también. Ese. Bien. Después no me acuerdo de ningún tema. Porque sé que tiene uno con Miley igual, de una película, pero mirá. ya no es lo único que sé. Yo pero me estoy confundiendo, me parece que no es el que se me está ocurriendo, no, pero no es de David Bisbal. No, ¿Cuál? El que estoy pensando es de Chayanne, nada que ver. Nada que ver. Iba a Pero salir bueno, por... aparte Tenía un chiste ser pensado, el día pero del no. ambiente, de cumplir cumplemes nosotros de Generación Rota, es el cumpleaños de David Bisbal. Así que le Le decimos mandamos un feliz saludo cumpleaños. grande, le mandamos un saludo. Seguro debe estar mirando Sí, hoy el obvio. programa. Cami, vamos a empezar a ir desglosando un poco, haciendo esta breve, pequeña reflexión del Día del Ambiente, o del medio ambiente en realidad, pero decimos ambiente para no plantearlo como que ya está, es la mitad del ambiente, ¿no? ¿Por qué por qué el 5 de junio se planteó como el Día del Mundial del Ambiente? Bueno, el 5 de junio es un día que establece la ONU en 1972 para generar conciencia sobre el impacto que el accionar humano está generando sobre el ambiente y cómo eso repercute en nuestra calidad de vida. Es justamente un día para que se sucedan estos diálogos, estas conversaciones, que me parece que es positivo, y sobre todo hacer hincapié en esta cuestión de que son los cambios en el ambiente provocados por el accionar humano, no los que se producen de forma natural, que también la Tierra tiene sus ciclos y sus cambios, pero esto de lo que estamos hablando es de lo que nosotros provocamos, que es en muy corto tiempo generamos condiciones climáticas muy distintas, y eso pone en juego nuestra capacidad de supervivencia, porque obviamente necesitamos ciertas condiciones climáticas para tener la vida de la que estamos acostumbrados. Pero además de eso, de esos tiempos que bien decías de que tiene la Tierra en su biología, supongamos, estamos hablando de hace 50 años atrás prácticamente de esta fecha, y esos tiempos que tiene la Tierra se fueron como acelerando por la misma mano del hombre o del humano, ¿no? Claro, totalmente. No se dieron de forma natural. Nosotros metimos tanto la mano que alteramos todos los ciclos biológicos y por lo tanto se van dando consecuencias que una desencadena a la otra y vamos viendo consecuencias que se proyectan para más adelante, cada vez más intensas, con más frecuencia y muchas cosas que van pasando alrededor de eso. Yo quería aprovechar que estamos hablando de esto para desromantizar un poco esta idea de qué entendemos nosotros por cuidado del medio ambiente, de qué estamos hablando cuando hablamos de esto. Yo siento que hay en el inconsciente colectivo una cuestión de que se ve a la protección del ambiente como algo lindo, casi tierno, medio hasta infantilizado. Sí. Es como una cuestión casi estética, ¿no? Como está lindo que estén ahí los bosques y las montañas y el mar, como para turistear, pero bueno, si no están, ya fue, ¿qué le vamos a hacer? Claro. Y completamente, o sea, una visión completamente desvinculada de nuestra existencia, que nosotros dependemos del ambiente, y cuando decimos que estamos luchando por conservar las condiciones climáticas como las conocemos, es decir, que estamos peleando porque el aire que respiramos sea respirable, el agua que tomamos sea saludable, que las tierras que tenemos sean capaces de producir alimentos, o que los territorios en donde habitamos sean habitables, que no haga un calor que te mate, que no se inunde, cuestiones que van pasando que nos afectan directamente, no es algo lejano, es algo nuestro, nosotros vivimos en el ambiente. Hace poco salió, hace un par de semanas atrás salió una noticia que decía que
alrededor de para el 2027, si no me equivoco, o entre 2024 y 2027, la Tierra iba a sufrir el calor más extremo de la historia, porque bueno, iba a subir la temperatura, no sé si 1,5 grados o 2 grados, una cosa así. Digo, esto es un tiempo acelerado por lo que hablábamos antes, ¿no? Por la mano del hombre, pero esto ya, esto que te digo del calor extremo que vamos a sufrir, que bueno, salió una noticia a nivel mundial, esto ya es casi irreparable, ¿no? Ujú. Sí, de hecho hay límites climáticos que ya los sobrepasamos y son irreversibles. Eso es algo con lo que ya contamos, pero bueno, la pregunta es hasta dónde estamos dispuestos a llegar antes de tomar acciones frente a esto. Y sí, Claro. lo que vos mencionabas es el 1,5 grados de aumento de la temperatura global de la Tierra, no, gracias, que se plantea para el 2030 no superar ese límite. O sea, en las reuniones climáticas que se fueron dando a lo largo de estos años entre los distintos países, se puso como meta 1,5 grados de temperatura de aumento global. Uh-huh. Si llegamos a ese tope, es como que dentro de todo son rangos seguros, es lo máximo que vamos a llegar y de ahí empezar a bajar. Claro. Si lo superamos, y empiezan a pasar cosas mucho más complicadas. El tema es que no se está haciendo nada para evitar que se llegue a ese límite, y de hecho se está ya proyectando que al 1,5 grados vamos a llegar bastante antes, el 2030, y 2030 es mañana. Claro. Estamos hablando de muy pocos años, Sí. y de ahí, bueno, para adelante tampoco es que llegamos al 1,5 grados y se estanca. Proyecciones de 2 grados, de 3 grados, en los tiempos que son nuestros, estamos hablando de nuestras vidas, de las vidas de los niños que conocemos, de los que van a seguir naciendo. Entonces es realmente algo grave, que deberíamos estar todos hoy hablando de esto, y ni siquiera se menciona, estamos en época electoral y no se habla de No se eso. habla, sí. no. Y es la cuestión de este siglo. Tenemos que hacer algo al respecto porque son cosas que también se llegan a cierto punto y no hay chance de volver atrás. Uh-huh. Pasamos ciertos límites y bueno, es como que de ahí para adelante, saber cómo actuamos frente a eso, pero la capacidad de anticiparnos la tenemos hoy. ¿Cuál es el plan para accionar con ese escenario? Que ya hay proyecciones, que no las querramos ver, no querramos hablar de eso, es un Sí, negacionismo. otra cosa. Pero después a todos nos gusta subir una foto del paisaje, ¿viste? Como Sí, que... totalmente. Y somos los primeros en tirar un papelito en la calle. O sea, qué contradictorio. Claro, por eso esa desconexión, es como que la mente está ahí cuando, no sé, cuando me voy de vacaciones o para subir una foto y nunca ligado a mi vida, y pensar en que eso puede cambiar tanto, por ahí es tan difícil de concebirlo que preferimos hacer de cuenta que no existe y no nos hacemos cargo de eso. Decías antes al principio esto de la romantización del ambiente, de la tierra, quizás de los recursos naturales también. Y esa romantización, ¿ves que no nos lleva a ver el peligro de que significa perder todos esos recursos naturales? Digo, el agua, la tierra, la calidad del aire. Sí, totalmente. Hay como mecanismos de negación que son también comunes a cómo sobrevivimos nosotros, no vemos lo que no queremos ver cuando no estamos preparados para ver eso. Y también que hay cuestiones que todos estemos siendo conscientes de esto y querramos otras cosas, afectan a ciertos intereses que no convienen. Entonces la información que circula sabemos que también es decisión de alguien, y que se hablen o no se hablen de ciertas cosas también tienen que ver con a quién le sirve que se hable de eso. Y esto está, o sea, esta devastación que estamos sufriendo del ambiente está directamente relacionado a cómo producimos los alimentos, la energía, los productos que consumimos, que tenemos. Entonces, Claro, la energía, me estaba olvidando de eso. Claro. Sí. Es muy amplio, es como que abarca todo y abarca como estructuralmente nuestro modo de vida. También pensar que hoy podemos plantear algo completamente distinto es imposible, sería inviable, pero sí tendríamos que tener alguna meta de, bueno, o sea, ¿qué otro escenario posible tenemos y cómo vamos a hacer para llegar ahí? Claro. Y saber que se pueden hacer las cosas de otra manera. Pero bueno, primero tenemos que animarnos a ver la realidad a los ojos, esto es así, hacernos cargo de eso y decir, bueno, ¿qué hacemos para modificarlo? ¿Qué es lo que
quizás más en peligro tenemos hoy? ¿Es el agua, es la tierra, es la calidad del aire? Bueno, la calidad del aire por el tema de las quemas se habló muchísimo, por suerte. Se hicieron muchísimos estudios, sobre todo aquí en Rosario, no conozco en otros lugares. El tema de la energía, claro, me estaba olvidando del tema de la energía, porque por ahí es algo que uno no lo tiene tan presente como que es parte de un recurso natural, pero lo es. Al fin y al cabo se hacen algunas que otras políticas de usar energía eólica o usar energía de solar. ¿Qué es lo que podríamos decir hoy está más en peligro? Yo creo que para mí es el agua, por ahí el recurso natural que está más en peligro, pero ¿cuál ves vos que es el que más perjudicado está por el hombre? Claro. Está todo bastante comprometido. Sí, el agua es un recurso que se usa en cualquier proceso industrial, necesitas agua. Entonces, para cualquier actividad productiva se deriva agua y la forma en la que hoy producimos es esta, de usar muchísima agua, claro. Se procesa, se contamina en la mayoría de los casos y se devuelve en otras condiciones. En el medio se cambió el recorrido de un curso de agua que dejó a poblaciones sin agua, que tenemos en nuestro país esas situaciones. Entonces eso es grave, y también me parece grave el tema del calor. Nosotros tuvimos olas de calores re intensas este verano, y lo que dicen las proyecciones es que ese verano que tuvimos es el más fresco de todos los veranos que nos faltan vivir. Claro. Y cada vez van a ser más fuertes, más calientes, van a durar más. Y nosotros seguimos estando acá, no tenemos la posibilidad, al menos no todos, de irnos. Entonces, bueno, frente a ese escenario, ¿qué hacemos para combatir ese calor? Claro. Sí, aparte que no es normal que estemos a principio de junio y hayamos tenido un fin de semana de 20 y pico de grados. No, totalmente. Que a la noche yo andaba en musculosa, o sea, totalmente de la nada hacía calor de nuevo. Claro. Sí, es como para ponerse a reflexionar. Bueno, o sea, está linda esta temperatura, es más agradable que estar muertos de frío. Sí, bueno, pero ¿por qué? ¿Por qué está pasando en principio de abril, finales de mayo, ponele que bueno, vos decís, pero principio de junio es una locura que está así. Claro, entonces tenemos la evidencia enfrente de nuestros ojos y seguimos, como decimos hoy, fingiendo demencia, que no pasa nada, y ya se va a arreglar. Porque hace un poquito más de calor, digamos. Claro, pero el año que viene va a estar bien, y no. Claro. Yo me acuerdo que el año pasado, en junio, también hizo calor, y a mi hermana y a mi mamá le decía, este verano va a estar terrible, o sea, no nos podemos quejar del calor que va a hacer si en junio hace 20 y pico de grados. Y pasó eso, y invierno lo mismo, y no me imagino, ya no quiero pensar lo que va a ser el año que viene. Es verdad que tampoco está viendo inviernos muy fríos. Sí, ¿no? Creo que el último invierno bastante frío, podríamos decir que fue el de 2021, o por lo menos que yo me acuerdo, de los últimos. O quizás el de 2020, podría decir. Bueno, estábamos en pandemia, capaz que no me acuerdo tanto. Pero también lo del frío repercute. En algunos lugares quizás también hace más frío, al contrario de lo que nos pasa acá, ¿no? Claro. Sí, en lugares como las temperaturas se van volviendo más extremas, se van como cambiando los ciclos, las corrientes. Entonces todo, depende de la zona, trae una u otra consecuencia. Y sobre todo nosotros que estamos en una zona geográfica o geopolítica, mejor dicho, muy desfavorecida, porque estos cambios están sucediendo a nivel planetario, o sea, a todos por igual, en el sentido de que a todos les va a tocar algo, quizás depende de dónde estés ubicado, no es tan grave, pero fundamentalmente qué partes de esos territorios donde el cambio se va a ver tienen capacidad económica y recursos para hacer frente a eso. Claro. Me gustó eso porque Argentina, por excelencia, sabemos que es un país ampliamente agropecuario, gran agroexportador también. En un momento se decía, Argentina, el granero del mundo, qué sé yo. Pero creo que si llegamos a perder eso, recursos naturales como el agua, como la tierra, ¿a qué nos dedicamos? ¿No? Totalmente. ¿A qué nos dedicamos? Totalmente. Nuestra actividad económica está directamente relacionada al clima. Dependemos del clima. Ya lo vimos que perdimos un montón de cosechas
ahora se habla de que se vienen inundaciones. O sea, como pasamos a la sequía extrema, ahora vamos a pasar a las inundaciones extremas. Claro. Eso también es pérdida de cosecha. Y eso va llevando, por ejemplo, la solución que se da es que, bueno, las semillas vienen más resistentes. Hablamos de cultivos transgénicos, con lo que se les tienen que rociar químicos cada vez más fuertes. Y es como esta ecuación de, bueno, tengo menos clima, pero tengo una semilla más resistente, está bien. Pero en el medio nadie te dice que están sacrificando nuestra salud ahí, porque después son alimentos completamente intoxicados que consumimos. No hay una limpieza total de ese procedimiento cuando llega a nuestro cuerpo, además de que eso viaja por el aire, viaja por la tierra. El lecho del Paraná se hacen análisis y tienen niveles altísimos de glifosato. Claro. Y lo seguimos haciendo y está bien, como no hay límite, solamente el interés es económico y nuestra salud siempre queda en segundo plano. Eso es un debate, por ejemplo, que en este año que, bueno, está atravesado por lo político, por lo electoral, no se está dando. Sobre todo en una provincia como Santa Fe, que tiene prácticamente todas las industrias que uno se imagine, hasta esa suerte tiene nuestra provincia, no se está dando ese debate de... porque siempre está la lucha del el campo contra todo, pero bueno, el campo en este caso contra los activistas ambientales. Y nunca se logran poner de acuerdo, ¿no? Están los que dicen, no, bueno, pero en el campo, la gente que produce en el campo no le importa el ambiente, solamente y los del campo, no, bueno, pero no podemos cuidar el ambiente tanto porque no fundimos. Pero en realidad, si nos ponemos a pensar, capaz que las dos cosas van de la mano. Sobre todo esto que vos decís del uso de agroquímicos y demás, pero es algo que no se está hablando. No hay un plan de decir, bueno, ¿cómo mantenemos y mejoramos la producción agrícola-ganadera y demás en nuestra provincia? Hablo de nuestra provincia en particular porque lo del resto del país, la verdad, no conozco cómo son las realidades. ¿Y cómo cuidamos el ambiente? ¿No? A la par, ¿no? ¿Cómo tratamos de hacer las dos cosas a la vez? Claro. Es que es una conversación muy incómoda para tener. Nadie quiere decir que las cosas no funcionan como están, o sea, hacerse cargo de eso y encarar una transformación que es enorme y que es súper compleja y que es también aceptar que se hicieron mal un montón de cosas, que sería re válido, porque bueno, nos hemos equivocado un montón de veces, pero nadie quiere hacerse cargo de esa mochila, que es muy grande, entonces directamente que la pelota la agarre, no sé, el que viene después, o ya veremos, es como vamos así a los ponchazos, no hay plan. Y si esta cuestión como es contra el campo, es contra el modelo productivo, y ni siquiera es contra los propios productores, es contra la forma en la que se produce, que viene impuesta un poco por quien te da los insumos para que vos produzcas. Esta idea de que no se puede cultivar un campo si no es con litros y litros de veneno, es algo de no hace tantos años, como se cultivaba de otra forma. Hay otras maneras de hacer las cosas, pero bueno, eso no sirve, no vende, no es tan productivo y nos siguen vendiendo el discurso de que bueno, esto capaz que genera estas consecuencias que están malas, pero producimos más alimentos y producimos más, generamos más dólares y toda esta cuestión, que en realidad son ecuaciones mentirosas, porque no es una cuestión de cuánto alimento producimos, porque producimos mundialmente mucho más de lo que necesitamos para alimentar a todas las personas, y sin embargo hay una cantidad de gente que no alcanza a cubrir sus necesidades nutricionales enorme, entonces tampoco es por ahí la ecuación, y ni siquiera nosotros lo que producimos no es lo que damos nosotros, se exporta. Me gusta esta. Estoy pensando en esto también, que en este mismo debate de la cuestión de y traigo algo que decías antes, en este debate de la cuestión productiva y el ambiente, en eso de la producción de alimentos y de cómo tratamos, si se quiere, de cuidar el ambiente, también está después lo que nosotros consumimos, que eso, a la vez de que la pérdida del ambiente perjudica nuestra salud, tener alimentos que estén en mal estado o llenos de agrotóxicos también repercute en nuestra salud, que es, supongamos, una solución que hoy se intenta dar a la cuestión productiva para hacer frente a todas estas
inclemencias del clima, ¿no? La sequía, las inundaciones y demás. Pero eso, al fin y al cabo, termina repercutiendo, es el tomate que vos comés está lleno de tóxicos. Es que después de hacer como todo ese, hilvanar esas cuestiones y llegar a que sí, o sea, cuidar el ambiente es también pensar en qué tiene el tomate que te estás comiendo, claro, y qué prácticas hubo detrás de eso, y todo como el pasamano de cosas que se termina vinculando un poco todo con todo. Y sí me gusta este tema de los alimentos, porque por ahí siento que hablar de esto es un montón, es rebasallante, son un millón de cuestiones, ninguno, o sea, es capaz de poder abarcarlo por completo. Entonces caemos un poco en, bueno, ¿qué hacemos? Porque nadie tiene la capacidad para cambiar eso. Claro. Pero sí, desde lo individual podemos hacer algunas cosas, y yo creo que primero es entender que tenemos mucho más poder como ciudadanos desde el que creemos. No es nuestro único acto político ir a votar y ya está. O sea, eso está bien, pero después también comportarnos políticamente todos los días, y es, por ejemplo, posicionarse desde un lugar cuando uno compra algo en un supermercado. Es decir, bueno, me compro esto y esto. ¿Cómo se produjo? Claro. ¿Qué impacto ambiental tuvo? ¿Quién lo hizo? ¿A quién le estoy dando mi plata? Claro. Y a veces quizás ni siquiera, porque también es muy difícil realizar esos cambios. Estamos muy atravesados por una cultura, por una sociedad y dinámicas psicológicas también que nos dificultan hacer el cambio, pero al menos sí ser conscientes de qué estamos haciendo. Permitirnos, bueno, hoy no puedo dejar, qué sé yo, de consumir una Coca-Cola todos los días. Claro. Porque no soy capaz de eso. Pero sé que le estoy dando mi plata a la empresa más contaminante de plásticos del mundo. Entonces, me respeto en mi imposibilidad, pero lo sé. Sé lo que estoy haciendo. Y si un día digo, bueno, hoy tengo ganas de hacer un pequeño cambio y hoy elijo no comer carne, porque sé que la carne tiene un impacto ambiental enorme, es uno de los mayores destructores de ecosistemas, la ganadería. Entonces digo, bueno, hoy voy a hacer esto y sé qué significa esto. Y sé que los otros días no estoy pudiendo no hacerlo, pero sé que mi plata está yendo allá. Entonces empiezo a ver el problema y se va internalizando como una conciencia sobre eso. Y en algún momento se puede generar ese cambio. Pero es como, por ahí, yo siento que la dinámica que pasa por nuestra cabeza es... no, siento que me estás juzgando o yo soy responsable de todo esto, entonces prefiero negarlo. Es como, no tenemos culpa de estar viviendo en esta sociedad que nadie eligió. O sea, nacimos acá de esta forma y bueno, nadie nos enseñó o mostró un montón de cosas, pero sí las podemos ir viendo y ir modificándolas. Iba a traer lo del etiquetado frontal, pero nos vamos a ir muy por las ramas, así que lo dejamos para otro día. Pero sí quiero ampliar una cuestión que dijiste recién con respecto a la producción ganadera. Insisto de vuelta que Argentina es un país por excelencia agrícola-ganadero en cuestión productiva y exportadora también. Pero creo también, salió un informe, no sé, creo que fue 2021-2022, que la producción que tiene Argentina agrícola-ganadera, sobre todo ganadera, produce grandes gases de efecto invernadero, quizás los más altos de los países de la región, ¿no? Entonces eso también es un factor para analizar y para ver. No digo que dejemos de producir carne y que después lo de los consumos ya es una cuestión personal, pero no digo que dejemos de producir porque si no estaríamos desaprovechando quizás nuestras tierras. Pero sí ver de qué forma se puede mejorar ese tipo de producción, porque hay otras formas, para no ser, además de los grandes productores, los grandes generadores de gases de efecto invernadero, ¿no? Totalmente. Sí, primero esto, de ver las cosas a los ojos como son. Bueno, sí, claro. Nuestra economía depende de la ganadería, eso no lo podemos cambiar de hoy para mañana. Sí hay otras cosas de nuestra economía, mañana puede depender de otra cosa, no tenemos tampoco que esclavizarnos a esta idea de que somos productores agrícolas ganaderos y nunca vamos a hacer otra cosa. Pero bueno, hoy somos esto. Claro. Pero esto está generando esta problemática. La ganadería sí es uno de los mayores generadores de gases de efecto invernadero, porque son millones y millones de animales que están produciendo gases como nosotros también, pero ellos en mucha mayor escala, que para alimentarlos se cultivan campos de soja. O sea, nosotros somos grandes productores de soja. La soja
no se usa para que los humanos coman, se usa para que los animales coman, para que nosotros comamos a los animales. Entonces hay como una cadena totalmente innecesaria, porque nosotros podríamos comer directamente esos granos, y no es que tenemos que comer solamente soja, porque plantas hay 1.000.000 de variedades y puede ser algo muy rico, sano y nutritivo. Pero si quitamos el eslabón animal del medio, la cadena sería mucho más corta, necesitaríamos menos recursos, necesitaríamos menos tierra, necesitaríamos menos agua. Claro. Y además, después podemos tener otro debate de ese animal encerrado, esclavizado, tampoco, yo no lo veo ético, pero es otro debate. Y sí, hay otras maneras de hacer las cosas. Entonces, por ahí no es blanco-negro, bueno, no son las vacas contaminantes o nada y hacemos otra cosa, pero bueno, mejoremos un poco esto que tenemos, dejemos de seguir expandiéndolo, porque expandir significa deforestar, para tener más territorio, para más soja, para más animales. Significa que los humedales que se están llenando de vacas, o sea, aumenta cada vez más la población de vacas porque es territorio que se está usando de manera productiva, cuando un humedal no debería, es territorio protegido, y por eso es entre muchas cuestiones ahí con fines productivos que se le quiere dar a los humedales. Uno es la actividad ganadera. Claro. Hay un contenido en el canal de Agofa TV que se llama Haciendo Agroecología. Lo hace un ingeniero agrónomo al contenido. Yo estuve a cargo de la producción de ese programa y se habla en uno de esos, en dos de esos programas de ese contenido de producción agroecológica, de, por ejemplo, ganadería regenerativa, de otras formas de producir y de llevar adelante el ganado que no es la convencional y que se cree desde la agroecología. No soy un experto, no soy ingeniero agrónomo, claro, no tengo ni idea, pero como tuve ahí más o menos alguna que otra idea, me quedó. Se cree que esa producción agroecológica sería más beneficiosa para el ambiente que la convencional, ¿no? Pero bueno, los invito a que lo vean y saquen ustedes sus propias conclusiones. Y por supuesto. Tenemos producción agroecológica en Rosario. También. Sí. Está el Cinturón Verde en la Municipalidad de Rosario, que se encarga de estos productores locales, pero no hay después políticas o no hay ni siquiera conocimiento de la gente. Pues estas personas que producen alimentos de calidad agroecológica, que ambientalmente son mucho más positivos y nutritivos, que son alimentos sin veneno, a veces no alcanzan a vender sus producciones o las tienen que vender al mismo precio que los demás porque, bueno, hay una estructura ahí que falta, pero primero que esté instalado en nosotros de que, bueno, esta es una alternativa. La agroecología es uno de los caminos por los que tenemos que empezar a pensarnos. Podría generarse a través de eso una gran política, ¿no? Para mejorar, sobre todo, no sé si es algo que se puede, que va a cambiar, pero sí cambiar quizás lo que decías antes, ¿no? El modelo productivo que tenemos y probar, ¿no? Se prueban tantas cosas que muchas veces no funcionan. ¿Por qué no probar con eso? Que nunca se lo probó. Siempre es una cuestión de pequeños productores que se van compartiendo el conocimiento, o hay un productor que va hacia el interior de la provincia. Digo la provincia de Santa Fe porque es la realidad que conozco. Va hacia el interior de la provincia y empieza a llevar, ¿no? De cómo producir tales semillas de forma agroecológica o tales animales. Pero no es algo desde los gobiernos que se hace y que se impulsa algo. Hay un programa nacional de agroecología, pero bueno, ya sabemos que ni hace falta decir está ahí. Está ahí. ¿Funciona o no funciona? Bueno, está ahí, ya está. Habría que preguntarle a los productores agropecuarios qué opinan sobre eso. Cami, quiero que nos quedemos, si querés, con algunas cosas, pautas políticas que uno como ciudadano puede llevar adelante para aportar, si se quiere, algo, ¿no? Para mejorar el ambiente, sobre todo empezar a reflexionarlo a partir de este Día Mundial del Ambiente. Para mí lo más importante es, como lo dije antes, esto de pensarnos como actores políticos las 24 horas del día. Cada decisión es política en el sentido de que yo estoy validando o no estoy validando algo. Con cada cosita que yo hago, con ir a un lugar o no ir a un lugar, comprar una cosa o no comprar una cosa, tener determinada práctica o no tenerla. Siempre detrás de lo que estoy viendo hay algo más. Entonces empezar a hacernos esas preguntas y empezar a tomar decisiones en base a eso. Bien. ¿Qué así cuestiones prácticas que podríamos, no sé si recomendar, pero más o menos que veas que desde el activismo ambiental se hacen y podemos decir, bueno, puedes hacer esto, más allá de por ahí cuestiones
quizás hasta lógicas, pero que cuestan hacerlas, que es no tirar el papelito del caramelo en la calle, la colilla del cigarrillo, ¿no? Tirarla en algún otro lugar o guardarla, Sí. siempre que esté apagada, ¿no? Vale la Sí. aclaración. Pero bueno, tipo, ese tipo de cosas prácticas que podríamos dar como claves, decir, bueno, con esto podemos hacer un cambio. Yo creo que algo muy simple, que cuesta muy poco, es consumir agroecológico. Bien. Busca lugares que vendan productos agroecológicos y comprarle. Te estás haciendo un favor a vos enorme, a tu cuerpo. Estás fomentando la industria social, la producción social. Estás dando otro uso a esos territorios que estas personas usan. Estás haciendo que eso tenga más demanda, por lo tanto, más mercado, y así empieza a generarse otro ciclo. Y le estás dejando de dar tu plata a otros tipos de producciones. Y no es tampoco bueno, no puedo todos los días comprar agroecológico. Está bien que no pueda. Yo tampoco compro todos los días agroecológico porque tengo una verdulería en la esquina y a veces me queda más cómodo y lo hago. Claro. Pero sé lo que estoy haciendo y no quita que las veces que yo le compro a un productor agroecológico estoy de esa forma generando todo este impacto que es muy importante. No entramos en un tema que lo dejamos de última para otro día, que es el tema de la movilidad. Pero quiero preguntarte, porque seguramente el tema de la movilidad y el transporte que uno utiliza Sí, hace la diferencia. Pero lo dejamos para otro día de última. Quiero para cerrar preguntarte por algo que nos tiene a todos ahí. Con las marchas que se hacen, con las obras que se están llevando a cabo aquí, muy cerca de aquí de los estudios de Agofa TV, que es la obra de una conocida marca de comida rápida que está levantándose en el Parque Independencia y que está destruyendo, podríamos decir, estaría bien dicho, uno de las reservas naturales más lindas e importantes que tiene nuestra ciudad, como es parte del Parque Independencia. Sí, el Parque Independencia que es territorio de todos, ¿no? Es espacio público, entonces no son metros cuadrados que se le puedan vender a una empresa privada así porque sí. No sé si podemos nombrarla. Sí, la nombramos, total no nos va, no va a venir después de esto no va a venir a auspiciar nada, sí, no importa, la decimos. Estamos hablando de McDonald's, que se va a instalar en el Parque Independencia. Ya está la construcción en marcha, está avanzada. Son 3.000 metros cuadrados de parque que se le dieron. Se hizo una licitación en la que fue el único que se presentó. Hay un montón de irregularidades. Eso, como es área protegida, debería haber pasado por el consejo y no pasó. No. La gente no está de acuerdo. Y además de que es esa concepción de que no es importante el espacio público o que haya una multinacional ahí, no signifique nada. Eso de por sí está mal, pero además también pensar en, bueno, no sé, en esta idea de decidimos poner algo ahí porque a alguien se le ocurrió que era mejor. Ni siquiera cuestionarse, bueno, ¿y a quién pongo? Un McDonald's, ni siquiera es nacional, ni siquiera estás ofreciendo un producto de calidad, estás vendiendo hamburguesas, que es cancerígeno grupo 1, está equiparado con el tabaco, es un lugar donde hay niños, no tiene sentido por ningún lado, además que encima lo venden como que es algo ambiental porque le pusieron una terraza verde y sí, es como se nos ríen en la cara, es una falta de respeto total. No sabía lo de la terraza verde. Sí, no, lo vendieron como un proyecto sustentable. Como, no hay nada de sustentable en cómo McDonald's produce hamburguesas. Y no podemos, es también eso de, siento que nos subestiman un montón como ciudadanos, porque que vos veas que hay una planta arriba del techo y creas que eso es todo el entendimiento que podemos tener sobre si algo tiene impacto ambiental o no, es pensar que somos muy tontos. Claro. Si no le van a poner como los videitos que están en las redes de, no sé si es en algún lugar asiático, ¿no? Que van a comer la hamburguesa con las papitas, la coquita y están andando en bici. Y con eso mantienen la energía de... Iba a decir, en realidad... de fingir demencia. Claro. Totalmente. Bueno, andamos en bici y mientras tanto... pero bueno, con esto lo que nos podemos quedar es lo corrida que está la agenda de la política, de la política local sobre todo, la política del Consejo Municipal de nuestra ciudad, de cómo no mira este tipo de cosas, no atiende este tipo de cosas, no las revisa y se están dando, así como esto, hay un montón de otros desarrollos inmobiliarios y demás que se van a levantar en algunos otros lugares
que, bueno, pasan como si nada, se los habilita y no se proyecta las cuestiones ambientales, las cuestiones del urbanismo, las cuestiones de cómo va, qué ciudad estamos planteando, ¿no? Con todo este Totalmente. tipo de desarrollos. Totalmente. Sí, no hay un modelo de ciudad acorde al escenario que necesitamos hoy. Pensar solamente que todos los días se están cortando árboles. Sí. Hablamos hace un rato que el verano que tuvimos, hipercaluroso, va a ser de los más frescos y estamos en un lugar que es puro cemento. Que nos corten árboles. Solamente Claro. hablamos de la sombra y cómo te baja la temperatura que haya un árbol. Ni hablemos del oxígeno o de la humedad o que limpia el aire. Y ni siquiera eso, no tienen en cuenta esto. Entonces, o sea, ¿para quién están haciendo las cosas que las están haciendo? Claro, claro. No hay proyecto de urbanismo, no hay proyecto de arbolado público, No, tampoco. no hay proyecto de sustentabilidad en los desarrollos inmobiliarios que se hacen, no hay proyecto de movilidad ecológica, que es un tema que ni lo hablamos porque es un temazo. Cada tema es un tema Es- enorme. Es un tema en sí mismo. Llegamos es a las un- mismas puntas. No, sí. No hay plan. No hay... Porque con uno o dos colectivitos tirados a electricidad no alcanza. No. Porque no es que tenemos la movilidad sustentable de la ciudad. No alcanza. No vamos a decir no sirve. Está bueno. Dentro de todo hay alguno que se corta por ahí. Los de Calle Mendoza por ahí se quedan sin pila y al horno tenés que ir caminando. Pero no alcanza. Y es un tema de la movilidad que no lo quise hablar porque tenemos para todo el programa, sino. Pero bueno, Cami, primero gracias por venir. Y por último, si querés una pequeña reflexión de este día y de con qué cosas nos tenemos que quedar, cada uno como ciudadano, lo que decías al principio, ¿no? Esto de cómo uno como ciudadano puede hacer política a través de reflexionar al menos cuáles son sus prácticas, ¿no? Sí, hablemos de esto, seamos conscientes de lo que estamos viviendo, que no nos paralice tampoco el miedo, no nos sintamos culpables por lo que hacemos, porque hacemos un montón de cosas desde la ignorancia o porque nunca nadie nos explicó todas estas cosas. Pero bueno, empecemos a animarnos a verlo y a proponer cosas distintas. Hay muchas alternativas. Que no nos las muestren no significa que no estén y que no las podamos construir. Ahí va. Cami, muchas gracias por venir. A ustedes, chicos. Gente, hace